Qué gran alegría, qué gran gozo que hoy usted nos pueda acompañar. Que las ricas bendiciones del eterno Dios estén siempre sobre cada familia, sobre cada hogar. Hoy queremos, en el estudio de las profecías bíblicas, queremos hacer un repaso en algunos puntos tan importantes que de una u otra manera no pudimos nosotros tocar. Hoy en nuestro estudio vamos a hablar acerca de los juicios. Pero específicamente vamos a hablar de un juicio que es tan importante y tan crucial para este tiempo, tomando en cuenta la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Así que va a ser una gran bendición. Pastor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias. Qué gran alegría nuevamente poder compartir la palabra de Dios. Queridos amigos, deseamos que Dios los bendiga, los acompañe y que pasemos un momento grato de estudio de la palabra de Dios, repasando conceptos fundamentales del libro de Daniel. Acordémonos que estos ambos libros, Daniel y Apocalipsis, son inagotables porque traen diferentes temas de estudio, de análisis. El que queremos hoy analizar es respecto del juicio. Hay otros temas que son fundamentales también en Daniel, pero queremos darle tiempo a estas consideraciones cada vez que podamos hacerlo. Así otros temas también abordaremos de Daniel y Apocalipsis. Gracias, pastor. Vamos a orar. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, bendito Señor sea su nombre en esta hora. Gracias porque tu mano de poder siempre ha sido con nosotros. Nos has guardado, nos has cuidado. Y ante todo, Señor, pedimos que en este tiempo que estamos viviendo, tiempos apremiantes, tiempos muy decisivos, tú, oh Dios, nos lleves esa esperanza, ese consuelo a través de tu palabra. Permítenos ser fieles expositores y danos, Señor, tu bendición a través de tu Espíritu Santo para que impresione nuestras mentes y podamos nosotros cumplir ese cometido que tú nos has dado. Señor, nos encomendamos en esta hora y lo agradecemos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, hoy queremos ir a Daniel capítulo 7 y vamos a ver en el verso 9, aquí está la visión del juicio divino. Queremos ahí en el verso 9, vamos a leer. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono, llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Bueno, leamos el 10 también. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí vemos una declaración solemne. Y los libros fueron abiertos. ¿Quién lo abrió? Pastor, qué gran bendición realmente este estudio. Amigos, si analizamos Daniel capítulo 7, el movimiento de las bestias, el surgimiento de naciones, de imperios, luego la caída, aparece un nuevo imperio, las guerras entre ellos, esto es obvio en el capítulo 7, que allí en medio de ese desorden, que a la vista de Dios, todavía Dios lleva el control de todo ello, que aparezca un juicio. Les invitamos, amigos, a que reflexionemos en esto. Toda acción del hombre, todo lo que hagamos nosotros pasa por un escrutinio. Así ocurrió con Belsasar, este es un típico ejemplo. Así como Daniel capítulo 5 nos muestra a un hombre que se creía soberano, él disfrutando de su fiesta con sus comensales, sus príncipes, esposas, concubinas, todo el salón repleto de gente, haciendo lo que ellos querían. No obstante, Dios observaba todo ello. Se cumplía Daniel capítulo 7. Estos poderes se movían, así como las bestias del capítulo 7, pero en medio de ello hay un juez que observa y que se sienta, los libros son abiertos. La descripción del juicio es algo solemne, sorprendente. Allí se nos dice que millares de millares le servían. Un río de fuego salía de él, de delante de él. Había mucho fuego, es decir, una escena pavorosa para decirnos que en medio de las acciones y locuras humanas hay un juez. Y si hay un juez, hay libros, se nos juzga. Todo lo que hacemos, lo que pensamos, decimos, todas nuestras acciones, nuestras intenciones, todo pasa por un escrutinio. Este pensamiento, amigos, es solemne y especialmente, mirándolo aquí en el contexto de Daniel 7, es en vida. Algunos dicen, bien, luego de transcurrida nuestra existencia, al final de ella se nos juzga, pero el texto de Daniel 7 no habla así.
Se habla, de hecho se cumple con el caso de Belsasar en Daniel capítulo 5, en vida del individuo. Esto es para que nosotros meditemos, amigos. Si hoy usted se mueve de un lado a del otro, sale con su auto, en fin, lo que puede hacer su actividad, y que al mismo tiempo haya un juez que lo esté observando, es un pensamiento solemne. De eso trata Daniel capítulo 7. Pastor, vemos aquí una escena de juicio, ¿no? Justamente, y todo comienza al término de la profecía de las 2300 tardes y mañana, justamente en ese tiempo, y ahí viene este gran evento. Un evento que prácticamente, le comento, pastor, muy pocos hablan de esto, muy poco. En el mundo cristiano no se da justamente digámoslo así, estos estudios. ¿Por qué razón? Porque, bueno, de una u otra manera, damos gracias a Dios por el estudio del libro de Daniel. Daniel, recuerden que nos da esa profecía, la profecía más larga de tiempo, que justamente está terminando. Al terminar esa profecía, viene algo maravilloso realmente, porque Dios así obra, ¿no? Termina un evento, inicia otro, y este es uno de los eventos para nosotros, podría decirse, más significativos en la vida del cristiano, pastor. No solamente, amigos, no se entiende, directamente la gente hasta menosprecia lo revelado en el libro de Daniel. Es decir, no se predica, no se entiende y aún se desprecia. Al decir que Daniel tiene revelaciones que datan de una fecha posterior a lo que el libro pretende. Por lo tanto, se le resta autoridad al libro, al autor, diciendo que en lugar de haber vivido en tiempos de Nabucodonosor, recordemos, este hombre muere por el año 562 a.C., poco tiempo después de haber haber destruido Jerusalén, y por ese tiempo florece Daniel, y en lugar de atribuirle ese tiempo, se le atribuyen, ustedes calculen, aproximadamente unos 400 años después, para el año 165, que es el tiempo del florecimiento del rey Antíoco IV, y que por ese tiempo algún pseudo profeta se hizo llamar Daniel y escribió el libro de Daniel para revelar o describir qué pasaba con Antíoco IV. Recordemos el asolamiento que este hombre provocó contra los judíos. Este es el tiempo de los macabeos. Estamos hablando 168 a 165. Antíoco IV muere en el 164. Ahí se acabó toda la historia de él. Y que algún pseudo profeta miró todos esos eventos y escribe inventando el nombre de Daniel y a Nabucodonosor como que vivió 400 años más arriba. Por lo cual, supuestamente, el libro tiene contradicciones y demás. Así que, amigos, con ese planteo que lamentablemente en muchas iglesias se habla, al traer el libro en estas condiciones, muchos no lo toman en serio y el libro no va a ser digno del estudio profundo como merece serlo. Por el contrario, amigos, creemos tal como está en el libro, inspirado por Dios, que aunque trae algunos asuntos que ya hemos comentado oportunamente, eventualmente vamos a repasar como personajes complicados, tal el caso de Darío el Medo, que merece un estudio. Sin embargo, las profecías más importantes de Daniel están basadas en la cronología de Darío el Medo. Por ejemplo, Daniel 9, las 70 semanas. Allí menciona que en el año tanto de Darío el Medo. Daniel 11, otro tanto, una profecía muy importante que describe con detalle, muy calibrado, cómo Dios conoce el futuro, también se basa cuando se menciona a este personaje de Darío el Medo, muy cuestionado. Por lo tanto, el libro de Daniel desafía, amigos, este es el concepto que queremos traer, desafía la inteligencia humana. Es un libro inspirado por Dios, que al hombre le dice, acá te doy este producto, es que no lo puedo creer por la forma en cómo está redactado, que aparece Darío el Medo, quién sabe si existió, etcétera, etcétera. Dios dice, acá te lo doy. Y amigos, cuando da el libro, apreciémoslo. Hay revelaciones sublimes. Esta es la del juicio, que le pasó, así como el coronavirus, ya que estamos con este tema. Y amigos, cuando uno se entera que le afectó a alguien, se habrán visto esos videos de gente moribunda que sufren, lloran su crisis, su etapa final de vida por el daño que se le hace a los pulmones. Ustedes saben que no afecta a otro órgano del cuerpo humano excepto los pulmones y la respiración. El individuo muere de una forma agónica terrible, quien padece esta situación. Bien, así también Dios nos quiere mostrar en forma agónica a alguien que sufrió el coronavirus, que es Belsasar. Se lo juzgó en vida.
Y no vamos a prestar atención a esta situación, sobre todo porque hay una profecía que anuncia al respecto. Como bien dijo Benedicto, esta profecía de las 2300 tardes y mañanas no es bien comprendida, fue velada, merece ser estudiada, porque al salir ese tema, ¿qué pasa al final de ese periodo? Que el santuario es purificado, es reivindicado, aún más, que es restablecido para que se predique acerca de él, como consta al final del capítulo 10 de Apocalipsis, principio del 11, donde Dios trae una caña semejante a una vara de medir, que se comienza a medir a la gente con una caña. Medición es juicio, nos están midiendo, lo midieron a Belsasar. Amigos, es tan solemne el mensaje que dejarlo pasar y decir que es poco significativo porque el libro trae sus complejidades, creo que no estamos respetando a Dios, que nos da un libro inspirado para que estudiemos profundamente su mensaje para nosotros, para que no nos pase el coronavirus de Belsasar cuando fue juzgado y destruido. Amén, pastor. Vale la pena, mis queridos hermanos, si esto es tan importante, es tan solemne para la vida del cristiano, es importante comenzar entonces. Vamos a comenzar. Pastor, vamos a irnos al año 457. ¿Qué estaba pasando en el año 457? Y de ahí vamos a sumar 2300 años, porque pues bueno, ya hemos explicado aquí día por año, ¿ya? Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Y qué pasó? En ese periodo de tiempo, pues ya hemos estudiado todo lo que pasó, los grandes eventos, ¿recuerdan? Hablábamos de las 70 semanas, hablamos de prácticamente del poder del cuerno pequeño, y todo eso es en gran periodo de tiempo, pero no nos vamos a detener mucho en el asunto. Vamos a entrar, ¿qué pasó en el año 457 justamente? Esto ocurrió antes de Cristo y vamos a ir, bueno, así rápidamente, someramente. Benedicto sugiere que ciertas partes que no son conocidas las obviemos. Solamente, amigos, les digo, si aparece ese número 457 antes de Jesús, ese número inmediatamente en la cabeza tiene que llevarnos a algún lugar. Y si por ahí cuesta orientarnos a dónde nos lleva al tercer decreto que los reyes persas dieron a los israelitas para beneficio de ellos, para que se cumpla la profecía de las 70 semanas. Y tal vez arrancamos solamente con esa profecía, las 70 semanas, abrimos para ello Daniel 9, ahí dice que desde la salida de la orden, leemos el versículo 24 primeramente, el ángel Gabriel se le aparece a Daniel en su oración tan fervorosa, tan humilde y sincera. 70 semanas, le dice el ángel Gabriel, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y al profeta, acordémonos que ese es el significado original de la palabra allí que se pone como profecía, y esta parte que viene. Y también esas 70 semanas están determinadas para ungir al lugar santísimo, santo de los santos, acordémonos, Santísimo. Eso es la expresión hebrea, siempre se utiliza, siempre para el lugar santísimo, para el segundo departamento del santuario judío. Por lo tanto, las 70 semanas están proyectadas para un gran evento que se daría con la muerte de Cristo. Terminar la prevaricación, acabar con el pecado, traer la justicia perdurable, todo se cumple en el año 31, cuando Jesús muere en la cruz. Amén. Pero también hay un elemento adicional que la profecía nos dice, y se unge al lugar santísimo. Pero ocurre que con la muerte de Jesús se desunge, permítame inventar una palabra, ¿sí? Y es cuando al morir Jesús, ¿alguien se acuerda qué pasó con el velo del templo judío? Se partió de arriba a abajo, perdió la sacralidad, se desungió, vamos a usar esa expresión, y se ungió otro. El que se ungió es el del cielo. A partir del ungimiento del santuario del cielo comienza la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Ahí tenemos el evento, amigos. Esto aparece en Mateo capítulo 27. A la muerte de Jesús en la cruz del Calvario se rasga. Una mano misteriosa. Una ¿no? mano misteriosa. Se rasga el velo de arriba a abajo. Se abrió, como diciendo, ya esto no es más útil. Ya dejó de ser sagrado, que hasta ese momento lo era. Porque Dios quería que así se enseñara acerca del santuario judío, que a la vez nos elevaba al santuario del cielo. Pero la profecía, al decir que también se unge el lugar santísimo, para que entonces, al mirar cómo se ungía el lugar santísimo de la tierra, esto nos lo cuenta Éxodo capítulo 40, última parte de Éxodo y principios de Levítico,
donde para oficiar el santuario, para que Aarón comience a trabajar en el lugar santo, había que ungir todo el santuario y se entraba al lugar santísimo. Así que recordemos, amigos, para que se oficie el santuario de la tierra, para que Aarón comience a trabajar, había que ungir el edificio. Esto nos lo trae Éxodo capítulo 40. Ahí se unge, y se unge el lugar santísimo. Se entra y ungido ya, ahora sí, Aarón, ponte a trabajar ministrando en un lugar santo, 364 días al año, y el Yom Kippur, el último día, es al final del año civil que los judíos traían, ¿no? Recuerden que eran 2 calendarios y ellos manejaban el religioso, era a principios de Nisan, esto estamos hablando marzo-abril, y el otro era el calendario civil, el mes de octubre, allí era el principio del nuevo año. Bien, al principio allí, el día primero del 7º mes, allí era el principio del año, al 10º día, allí era el arreglo de cuentas general con toda la nación. Amigos, si en el símbolo de la tierra se hacía esto, Daniel nos está hablando de que se haría similar en el cielo. Por eso que al mirar este asunto del santuario, ¿qué pasaba en el cielo? Nos vamos al de la tierra, cómo se ungía, qué servicios se hacían, todo lo demás, para tener una idea, un panorama, ser guiados y mirar lo que pasa allá. Y lo que pasa allá, amigos, nos lo cuenta Daniel capítulo 7, que se abren los libros, que entra el Hijo del Hombre, se le acerca, se le da el dominio, se le da gloria, se le da reino, se lo pasa a los santos. Es decir, un proceso, igual que como se hizo con Belsasar, se nos va a hacer a cada uno de nosotros. Por eso se torna tan importante, para que con cada acción que hagamos, sepamos, Dios nos está mirando. En algún momento la cámara va a enfocar, como lo enfocaron a Belsasar, nos va a enfocar a nosotros. Y ahí, amigos, cuando nos enfoca, gocemos de buena reputación, estemos en paz con los prójimos, estemos en paz con Dios, porque después de esa captura de pantalla no hay más, es la que se nos da, o se nos aprueba o se nos desaprueba. Entonces, pastor, comenzamos en el 457, esas 70 semanas, ya el pastor lo ha relatado, y ahí queda un periodo de tiempo, y ese periodo de tiempo llegamos al año 1844. Pastor, ¿qué pasó en la historia del año 1844? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo? Aquí en la tierra se estaban ejecutando ciertos eventos, pero también en el cielo había un evento. ¿Qué estaba pasando? Vamos entonces, amigos, después de toda la descripción, a conectar nuevamente con Daniel, capítulo 9, leíamos 24. Miremos el 25, ahí nos da el punto de partida del año 457. Vamos a ver entonces Daniel capítulo 9, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden real, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, esto es Jesús, habrá 7 semanas y 62 semanas, en total 69. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y luego la siguiente última semana, número 70, la describe un poquito más adelante, que da detalles, y a la mitad de la semana allí cesan los sacrificios y las ofrendas. Con la muerte de Jesús se derriba el velo y ya terminó todo el sacrificio ceremonial, pero la ley de Dios permanece. Bien, el asunto dice que la salida de la orden real. Sucede que los persas dieron 3 órdenes. La de Ciro fue la primera, estamos hablando en el primer año de Ciro, esto nos lo cuenta Esdras capítulo 1, y el primer año de Ciro es el 538. Recordemos que Darío es el que va a gobernar primero, año 539 fue cuando cayó Babilonia, al año siguiente Ciro toma el poder, año 538, en ese año él va a librar esa orden para que sean repatriados todos los judíos. La segunda orden va a aparecer con Darío el Grande. Y el Darío el Grande, en el año 520, él comienza a gobernar en el 522. 2 años más tarde, él libra la orden, la misma orden que había dado su antecesor. Y amigos y hermanos, la orden tenía que ver con el templo, no con la ciudad. Esto es muy importante, porque si leemos Esdras 1, y aún el libro de Esdras, nos cuenta que ambos edictos, ambas órdenes reales, estaban dadas para que los judíos se beneficiaran con la orden para reedificar el templo. Allí dedíquense a hacer el templo, todavía no la ciudad. Recién con Artajerjes, el tercer decreto, este hombre comienza a gobernar en el 465 a.C. En el 7º año de su reinado, esto es 457. Esto nos lo va a contar Esdras 7. Allí aparece la historia de la orden real. Allí Artajerjes le da a Esdras, sacerdote, un edicto con el cual él viaja a
Jerusalén, un edicto completo donde allí hasta se penaliza de muerte al que no obedece las instrucciones de Esdras. Esdras se va a encargar de poner cárceles, de hacer valer las órdenes, así que su ministerio ya no era reedificar el templo, ya se había completado el templo, ahora era poner orden en la ciudad para que se cumpla la profecía de Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén habrá tanto tiempo. Esa orden se da en el 7º año de Artajerjes, o sea, el año 458-57. Todo esto nos lo cuenta Esdras capítulo 7. Benedicto está preguntando ahora, ¿qué pasó al final del periodo? Porque desde la salida de la orden son las 70 semanas que forman parte de los 2300 días. Recuerden que el ángel le dice, sabe pues y entiende que 70 semanas están determinadas o cortadas. La palabra hebrea allí usada significa cortado. Está cortado del periodo mayor del capítulo anterior de Daniel. En Daniel 9, el ángel Gabriel le comenta, le explica lo que en el capítulo 8 quedó inconcluso, que allí en el capítulo 8 se reveló terrible la persecución del asolamiento, la abominación desoladora, ese cuerno pequeño que ataca al príncipe que está en el cielo, al continuo se lo arrebata, ataca el santuario, persigue a los santos, tira por tierra la verdad, y Daniel quedó impresionado. Y luego, si se acuerdan, el diálogo de las dos personas que preguntan, ¿y hasta cuándo va a durar todo esto? Hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado, reivindicado, restaurado. Son las palabras, las traducciones en español de la palabra nistak que aparece allí en hebreo. Amigos, el punto acá que importa es que 457, sumamos 2300 tardes y mañanas, llegamos a 1844. ¿Qué pasó allí? Esa es la pregunta que hizo Benedicto. Efectivamente, amigos, allí surgió un movimiento, en verdad culminó un movimiento de estudio bíblico que había empezado casi unos 25 años atrás con Guillermo Miller. Miller fue uno de los muchos estudiosos y predicadores en ese tiempo de avivamiento de la segunda venida. Decimos muchos, amigos, porque descuellan gente de diferentes latitudes que estudiaban el libro de Daniel, que predicaban del advenimiento de Jesús. Entre ellos aparece primeramente Manuel Lacunza. Este es un sacerdote chileno, jesuita, muere por 1801, publicó 4 libros, 4 tomos de su obra monumental, La venida del Mesías en gloria y majestad. Ese libro pegó un impacto tan fuerte que en inglés, Irving, este es un predicador, que cuando se enteró del libro, ahí tenemos una imagen de Lacunza, Irving, este hombre, decide estudiar español para aprender del libro, porque le hablaban de la segunda venida. Él se entusiasmó y descubrió muchas cosas valiosas. Así como este autor, también Francisco Ramos Mejía, un patriota argentino, antes de Guillermo Miller, ya en su estancia, ordenaba a sus indígenas, los que laboraban en su estancia, que guarden el sábado y crean en la segunda venida de Jesús. El hombre leía el libro de Daniel, estudiaba la Biblia, creía esas cosas. Algo maravilloso. Tenemos una imagen de Ramos Mejía. Una cosa maravillosa. Pero el que descolló sobre todos ellos fue Guillermo Miller. Miller, por 1831, comienza él su solitaria predicación. Un hombre que había descubierto en Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, lo que estamos estudiando. Él lo analizó y publicó material. Material que hoy examinamos, hay cosas que pueden ser corregidas, en fin, un estudio humano de ese tiempo. Pero hoy, amigos, basados ya en la cronología, en la arqueología, e incluso en la filología, cuando tenemos que usar hebreo, griego, ver todos los argumentos, ahora traemos esto para decirle al mundo entero. Estas cosas se produjeron en el año 457 a.C. de Jesús hasta 1844, y a partir de allí el santuario se le pone orden. ¿Orden? ¿Cuál es ese orden? Recuerden que la profecía de Daniel hablaba de la abominación desoladora, que se tiró por tierra las cosas del santuario. Y ahora poner en orden es decirle al mundo, Dios desde el cielo, en su santuario, con su Cristo, que intercede por los hombres, Él afirma su autoridad. Y entre esa autoridad, amigos, una que acá nos toca hablar, y aunque yo sé que a algunos les puede molestar, no es nuestra intención de perturbar a nadie, sino exaltar la verdad. Es que parte de esa abominación desoladora ataca a Jesús, tal como la profecía decía. ¿De qué manera? Al quitarle la intercesión de Jesús.
Él es quien intercede por nosotros. Por eso el tema del santuario, amigos, tiene que salir a flote, porque sale Cristo a flote, sale su intercesión a flote, sale su ley a flote, todo esto sale a la luz y queda desenmascarado el poder enemigo que hace exactamente lo contrario. Esconder la intercesión de Cristo para favorecer la intercesión de vírgenes, de santos, el ego te absolvo. Acá tenemos una imagen, con todo el respeto, porque nadie, aquí no se trata de burlarse de nadie, en absoluto. Aquí hablamos con dignidad, con respeto y con altura. Pero tenemos que señalar estos graves defectos. O sea, ¿vamos a creerle a Cristo o a creerle al hombre en una cosa tan solemne como es el juicio? Es el Señor el único que nos puede decir, ego te absolvo, yo te perdono. Pero si en lugar de eso voy a ir a un ser humano. Por eso, amigos, el tema del santuario tiene que salir a luz, todo lo que contiene. Y Daniel, gracias a Dios, es el libro por excelencia que revela estas cosas. Amén, pastor. O sea, entre otras cosas, mis queridos hermanos, aquí en la tierra había un gran movimiento. Un movimiento conocido como el movimiento del primer ángel. Muy bien. Es un gran movimiento que ya el pastor estuvo hablando de ese gran movimiento en diferentes partes del mundo, un gran despertar religioso, un gran avivamiento realmente en ese entonces. Pero más sin embargo, eso aquí en la tierra, en el cielo había algo bien interesante, había un juicio cósmico. Lo cuenta Daniel capítulo 7, ¿verdad? Cuando se nos dice el libro que vino, eso cuenta Daniel 7:13, uno como un hijo de hombre es llevado ante el anciano de días. Allí él aparece sentado en un trono, fuego ardiente que sale del trono, los libros que se abren, el tribunal que se sienta, el juez que se sienta, comienza un proceso de juicio solemne en medio del movimiento de las bestias, es decir, en medio de las acciones humanas. Y la fecha allí que las profecías nos dan es 1844, que son el final de los 2300 tardes y mañanas desde el año 457, el edicto de Artajerjes, al 7º año de su reinado. Esdras tiene ese edicto consigo, esto lo cuenta Daniel 7. Desde ahí hasta 1844 hay 2300 tardes y mañanas, o sea, 2300 días, años. Recuerden, a cada día del símbolo le corresponde un año literal humano, cronológico, entonces son 2300 días simbólicos, 2300 años literales. Al llegar a 1844, en el cielo se produce Daniel 7. Apocalipsis 4:5 es otro tema todavía para estudiar. Pero en la tierra también aparece el efecto, y es lo que acontece con la gente de Guillermo Miller, que son los que predicaron estas cosas. Si bien ya había otros predicadores que anticipaban el cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas, pero tenían otras cronologías. Algunos llegan hasta 1846, 1842, o sea, andaba por ahí, como decimos, y le pegaban en el palo, otra expresión humana que usamos también. Eran estudiosos que veían importante el estudio de Daniel, se había hecho un despertar. Es algo precioso para que se cumpla la profecía. Ya en Daniel capítulo 12, versículo 4, ahí nos decía, anda Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Muchos, ahí tenemos acá, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento, más que la palabra ciencia, mejor es el conocimiento del libro de Daniel, se va a aumentar. ¿De qué modo? Corriendo de aquí para allá. Esta expresión es la que se usa también en Amós 8:12. Cuando uno corre buscando informarse, busca luz en la palabra. Y vagarán de mar a mar y del norte hasta el oriente, andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor. Pero en el caso de Amós no la van a encontrar. En el caso de Daniel sí la encuentran porque el conocimiento se aumenta. Pastor, aquí vemos nosotros que esto es conocido, ese gran juicio cósmico que se inicia, es el juicio previo al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, algo bien importante sucedió, pastor, en este asunto. ¿Cómo se malentendió en ese momento? Hubo un gran despertar, y yo le voy a decir a usted, literalmente, como dice la historia, todas las religiones se unieron en este gran despertar. Mas, sin embargo, la mala interpretación o comprensión prácticamente de las profecías tuvieron realmente algo amargo, algo decepcionante también. ¿Saben que en lo que cuenta Benedicto hay una realidad? Y es que efectivamente se unieron diferentes predicadores que venían de distintas confesiones. Allí estaban los metodistas, había la Conexión Cristiana, bautistas, había presbiterianos, que venían de diferentes congregaciones, todos impactados con la segunda venida.
Miller era quien los dirigía en el estudio, pero él cometió un grave error. Y amigos, el error no ha sido de mala voluntad, ha sido que le pasó a él lo que nos puede pasar a nosotros, que uno trae una idea en la cabeza de que esa palabra tiene que significar eso que está ahí. El error fue que Miller no tenía en su cabeza la noción de que hubiera un santuario en el cielo. No la tenía, nadie lo tenía. Cuando el texto dice, vamos a ponerlo en Daniel 8:14, fíjese allí cómo reza. Y respondió por 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será restaurado. Noten la traducción muy bonita que pone la Biblia de las Américas. Pero la traducción que usaba Guillermo Miller, la King James, es igual que la que tenemos nosotros, la Reina Valera. Así que vamos a poner nuestra Reina Valera 60, ahí la tenemos. Y le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces, cuando Miller leyó purificado, en inglés es la misma palabra también en la King James, él creyó erróneamente que la purificación era por fuego. ¿Será purificado el santuario? Y él creía erróneamente que el santuario era la tierra. El santuario es santuario ya. Él no tenía la idea de que un santuario hubiera en el cielo. Entonces, como él no tenía el santuario del cielo en su cabeza, el santuario viejo judío ya estaba destruido. Desde Tito, acordémonos, del año 70. ¿Qué otro santuario había que purificar? Ninguno. Ninguno. Solamente la tierra y con fuego. Miren, amigos, cómo reza en segunda carta de Pedro, capítulo 3, texto que él utilizaba también. Vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. La purificación de parte de Dios. ¿Purificación de qué? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Esa es la purificación que él creía. Una buena quema de todo el planeta en la segunda venida de Jesús. Por lo tanto, él predicó la segunda venida. Y entonces él, primeramente, consideró el año 1843, luego el año 1844, pero nunca puso una fecha. Es algo, amigos, que queremos destacar de Guillermo Miller, Benedicto. Él no es quien puso el 22 de octubre de 1844, él no lo puso. Lo que ocurrió, amigos, él decía, en algún momento del año, y efectivamente usó un primer calendario. Yo les invito, amigos, a que me acompañen a mirar la profecía que ya anticipaba lo que a Miller le iba a ocurrir. Esto acontece en Apocalipsis capítulo 10. Desde el versículo 5 en adelante vamos a leer lo que Miller ni supo jamás que él estaba llevando a la práctica lo que la profecía decía. Y el ángel que había en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Cuando miramos allí, amigos, cualquier referencia que los editores pongan de ese último texto, todos nos retrotraen a Daniel capítulo 12. Como él lo anunció a sus siervos los profetas, busquen en Daniel 12. Ahí dice, cierra hasta que en el tiempo del fin, ahí se te va a aclarar. Bueno, ahí está la aclaración, el misterio de Dios se va a consumar al final, tal como se le dijo a Daniel. Ese es el texto que... Y versículo 9 en particular también nos lo va a decir. Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y entonces en Apocalipsis 10:7 el misterio de Dios se aclara, como se le había dicho que hasta el tiempo del fin estaba cerrado. Bien, amigos, versículo 8 ahora, Apocalipsis 10:8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y me dice, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, aquel que había hecho el fuerte juramento, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Amigos, ¿qué pasó?
Efectivamente, lo que aparece en profecía se cumplió literalmente en la experiencia de Guillermo Miller. Miller había descubierto la profecía de los 2300 tardes y mañanas para el año 1818. Él tiene un testimonio escrito donde dice, de aquí a 25 años, yo creo que viene Jesús. Recuerden, el año 1818 fue cuando él lo descubrió. 25:43. Así es. Y entonces él creía, 1843, por la profecía, que el santuario, el fin del mundo, se aproximaba. Para 1831 comienza, el hombre estudió, buscó los errores de su manera de ver las cosas, no lo encontraba, excepto el santuario, la única parte donde ahí Dios sabrá por qué, se lo había velado. De hecho, amigos, hay una profecía en Apocalipsis 10 de truenos que se emiten y una voz que le dice, no, déjalo así, no lo escribas, déjalo sellado, no se va a saber esto. De lo cual deducimos que allí había un mensaje que aclaraba a Miller, Miller, te estás metiendo en un terreno, pero Dios había dicho, no le quiten el sello, déjenlo así como está, porque, amigos, Dios se traía un plan, lo mostró con Jesús y sus discípulos. Jesús les aclaró todo, pero la mente no les daba para entender la resurrección de Jesús. Vivieron el chasco de ver a Jesús que era hundido en la tumba y ahí se desvaneció todo. Así le pasó a los mileristas. Vieron el chasco de que todo se derrumbaba. ¿Cuándo, amigos? Al día siguiente se aclaró. Así a los discípulos. Se aclaró 2 días después de la muerte de Jesús, cuando Cristo resucita. Allí se entendió todo el plan de salvación. A esta gente milerista al día siguiente se aclaró. ¿Qué ocurrió, amigos? Leyeron el librito abierto de Daniel, fue dulce la experiencia de estudiarlo, pero cuando llegó el 22 de octubre de 1844 fue muy amargo. ¿Por qué? Miller había dicho que en todo el arco del año 1843, en el año judío, y él tomó el calendario religioso. El calendario religioso es diferente del calendario civil. El calendario religioso va desde marzo a abril por un año. Y por lo tanto él tomó ese calendario, pero en los términos bíblicos de cronología se usa el otro calendario. Acuérdense que así usamos nosotros cuando decimos el calendario eclesiástico, el calendario lectivo, el calendario bursátil. Varía, depende de qué periodo se lo va a tomar. Puede ser enero, puede ser abril, puede ser julio, octubre, depende el negocio que tengamos, desde dónde queremos tomar la punta de inicio de ese calendario. Bien. Los judíos tienen 2 tipos de calendario. El religioso es solamente para los servicios religiosos que va desde marzo a abril, con Nisan a la cabeza. El civil, ese es el más popular. Ese va en Tishri, 7º mes. Y entonces Miller tomó el primer calendario y dijo, Jesús viene en algún momento de marzo a abril de 1843 a marzo a abril de 1844. Cuando él revisó los calendarios, vio la cronología bíblica que era más frecuente el calendario civil. Y entonces ahí fue que hizo una corrección y se lo dijo a toda su congregación. Tenemos que computar desde septiembre-octubre, el mes de Tishri, el 7º mes judío, desde septiembre-octubre de 1843 hasta septiembre-octubre de 1844. En algún momento de ese año tiene que venir. Y así fue, amigos. Ahí tenemos para tener una idea del calendario que alguna vez vamos a comentar con más detalle también. Y así fue que pasaban los meses desde septiembre-octubre del 43, primer trimestre, segundo trimestre. Para el tercer trimestre, estamos hablando de julio en adelante, se aproximaba ya el fin de ese periodo, que era octubre, ahí tenía que pasar algo, cuando apareció un predicador, Samuel Snow. Y este señor fue el que miró Daniel 8:14 y le aplicó la tipología bíblica, que ya lo vamos a comentar. Y él fue el que puso la fecha 22 de octubre de 1844. Miller no la creyó. Él estuvo en contra. No le pongan fecha. Yo ya dije de un comienzo, no se pone fecha. Jesús dijo que va a venir como ladrón en la noche. Aunque él puso el año, pero nadie sabía la fecha. Pero al mirar la forma de cronología tipológica, se dice, los tipos, la forma en cómo se maneja el calendario judío para ver el calendario del Señor, allí estaban los paralelos y se llegó a esa fecha, 22 de octubre. Venida la cual no pasó nada, fue el gran chasco. Este es Samuel Snow, este es el predicador que descubrió esa fecha. Y así es como tenemos el cumplimiento de la profecía que decía, será amargo, amargo. Y amigos, el movimiento, el millerismo, se derrumbó, todo el millerismo, el 22 de octubre de 1844. Pero la profecía de Apocalipsis capítulo 10 dice en el versículo 10 y el 11 que tenía que pasar algo, y eso es lo que está pasando actualmente.
Les invito, amigos, miren los dos textos. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel. Ese era el libro de Daniel, estudiándolo, disfrutándolo, degustándolo, dulcísimo. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre el 21 de octubre de 1844. El milerismo se derrumbó, cayó, no funcionó, toda la teoría se terminó. Así lo tuvo que confesar Miller. Pero amigos, la profecía decía algo en el siguiente versículo. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Profetizar qué cosa? Siguiente versículo, amigos. Ahí estaba la clave. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios, mide el altar y a los que adoran en él. A esa gente, hazles una medición. Y amigos, esa es la predicación, la gran medición que se le da al mundo entero de todos aquellos que entraron al templo a adorar. La medición se llama juicio investigador. Pastor, qué interesante, qué gran evento realmente, después de un gran chasco, después de una gran amargura, pues prácticamente viene algo tan impresionante para nuestros días, para el tiempo del fin. Y eso es, justamente quiero leer algo que dice, al desarrollarse la escena celestial, las escenas que ya leímos aquí en Daniel capítulo 7, lo vimos del 9 hasta el 13, dice lo siguiente, se abren los libros, qué cosa interesante, aquí en la tierra estaba pasando un gran evento, una gran amargura, decepciones y todo, pero en el cielo se están abriendo los libros. Y ahora hay una razón por qué. Y un tribunal presidido por uno llamado anciano de días, comienza sus deliberaciones, o sea, todo un proceso de investigación. Con el tiempo se otorga un reino eterno al Hijo del Hombre. Dice, con el tiempo. En vista de una descripción tan majestuosa de la grandeza celestial, la gloria pasajera de los reinos eternos empalidece en comparación con lo que está sentado sobre el trono llameante, o sea, lleno de llamas. No importa cuán alto sea el trono humano, este trono es más alto. No importa cuán pomposo y pernicioso el trono humano, este trono más alto lo destruye con el poder resplandeciente y santo. Ahora, pastor, aquí hay algo que merece nuestra atención. El gran asunto en la tierra, en el cielo estaba pasando un evento. Esto, para ilustrarlo mejor, vamos al santuario terrenal, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El prototipo que Moisés estaba construyendo, que era una similitud del que estaba en el cielo, ¿ya? Ahora, ¿qué estaba pasando? Justamente hay algo bien importante, y yo creo que eso lo vamos a contemplar en nuestro siguiente tema, pero para entender mejor el asunto, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Justamente cuando llegaba el día de la expiación, porque recuerden, había un sacrificio diario, eso se hacía diariamente, tarde y mañana prácticamente, pero una vez al año venía algo interesante, pastor. ¿Qué es eso interesante que venía una vez al año después de todos sus sacrificios diarios? Saben que la familia de Moisés y particularmente de Aarón tuvieron que aprenderlo con sangre, porque sus dos hijos mayores, Nadab y Abiú, nos cuenta Levítico 10, se metieron al lugar santísimo. Y Dios apenas estaba dando instrucciones cuando esta gente, por efecto del alcohol, eso nos lo va a contar Levítico 10, pusieron fuego extraño. Hicieron cosas, diríamos un zafarrancho a nivel humano, ¿no? Y lógicamente Dios mandó un fuego que los destruyó. Para el dolor de Aarón, imagínense el papá, sus dos otros hijos sobrevivientes, la orden era, ustedes no lloren, aguanten todo esto. El resto de la gente que lamente, llore, porque eran queridos, eran jóvenes hijos de la familia, queridos, pero en este momento descocados. Y sin embargo, a partir de ahí, nos habla Levítico 16. Ahí es cuando Dios va a contar qué va a pasar, que lamentablemente empezó mal esta situación, pero Dios tenía que explicarles antes de ocurrir otra desgracia. Y entonces, ahí cuenta, amigos, efectivamente, le dice Dios a Aarón y a Moisés, no en todo tiempo van a entrar ahí. Solamente el 10º día del 7º mes es el Yom Kippur, se llama así, el día de la cobertura, el día de la expiación. Recuerden que expiar es cubrir, donde Dios cubre a toda la nación por un año. De los servicios que se habían hecho diariamente, cada judío que cometía pecado, Levítico 4 ahí nos dice,
si se trataba de un individuo en particular, o de un gobernante, o de un sacerdote, o de toda la congregación. Cómo debían traerse los sacrificios, qué tipo de animal, variaban los animales, pero en todos había un constante denominador. Luego que reconociera su pecado, traerá esto, lo degollará, lo presentará, y entonces los sacerdotes hacían el resto de la operación. Con ello, amigos, se cubría al individuo, de modo que la justicia perdonadora de Dios lo cubría para que no fuera destruido. Pero no obstante, estaba en suspenso hasta que al final del año, en el día de la cobertura grande, el día de la expiación, allí Dios sí ordenaba el quitar todos los pecados que habían sido acumulados a lo largo del año en el santuario. Y ese oficio lo hacía solamente el sumo sacerdote. Mientras que el sacerdote común hacía el propio cada día del año, recibía al ofrendante, traía el animalito y se hacía todo el servicio para que se le perdonara el pecado y el hombre quedara cubierto. La manera era que al hacer el servicio se manchaba con sangre los cuernos de ambos altares, el altar de holocausto que estaba en el patio de bronce y el altar de oración de oro que estaba dentro del santuario. Y entonces con ello quedaba cubierto el individuo, pero en suspenso, hasta que al final del año se sacara todos esos pecados. Y la forma de hacerlo, amigos, era con otra vez un sacrificio. Y era esta vez chivos, 2 chivos. Y allí se resume lo que sería el conflicto de los siglos. Uno representando a Jesús, el otro representando a Satanás. El gran conflicto de estos 2 seres. Lucifer, que es una criatura, pero que se tomó semejante soberbia de atacar al Hijo de Dios. Él es su mortal enemigo. Y Jesús, honrando al Padre, honrando su ley, va a hacerle frente. Miguel es el que aparece en Apocalipsis 12, cuando muere en la cruz del Calvario, y Él es el Cordero de Dios o el chivo de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí, amigos, tenemos el servicio ilustrado con los 2 chivos. Solamente ahí se echan suertes para ver cuál iba a ser cada cual, uno para Jehová, el otro para Azazel. Y entonces el que era de Jehová era solamente el sacrificado, el otro quedaba en espera. Y este sacrificado, ahora la sangre se la recogía en los tazones y el sumo sacerdote ahora entraba a hacer como los días anteriores, que era mojar los cuernos para transmitir el pecado. En este caso era al revés, era mojar los cuernos para sacar los pecados. Sacarlos, cargarlos el sumo sacerdote en un tazón y poner las manos allí sobre el otro chivo, el vivo, y mandarlo a perder, como decimos comúnmente, al desierto. Símbolo, amigos, de cómo Cristo murió por nuestros pecados y ahora en la segunda venida carga todos los pecados de los santos que han sido perdonados. Acuérdense, amigos, que para todo pecado siempre hay 2 autores. Está el autor material, usted y yo, y el autor intelectual, como ocurre en un banco. Está el cerebro que hizo todo y el que ordenó, y el material fue el que hizo el desastre en el banco. Así, amigos, cuando cometemos pecado, aunque Santiago capítulo 1 aclara que de nuestras concupiscencias, pero cuántas veces Satanás es el que instiga esos pecados que nos hizo cometer, que Dios nos perdona, ahora se los carga a Satanás. Y Satanás es echado en la segunda venida, recuerdan Apocalipsis capítulo 20, con una gran cadena en la mano, echado al abismo por 1000 años. Ahora sí, él va a tener que pagar los pecados de él, de la gente que hizo perder los ángeles, de los pecadores y aún de los santos, pecados que fueron perdonados, pero ahora cargados sobre él también. Pastor, aquí hay un evento. Bueno, vemos aquí, en el asunto venía el pecador, confesaba, y bueno, había un sacrificio, y bueno, eso era el ritual diario. Mas, sin embargo, ahí el individuo era perdonado, ya estaba perdonado. Pero más, sin embargo, ahí había un punto bien interesante. El pecado no había sido retirado, ¿correcto? No había sido borrado. No había sido borrado. Y en el día del Yom Kippur, en el día de que realmente era un día de juicio, porque era lo que era un día de juicio, ahí totalmente ya era eliminado. Ahora. Un día de juicio porque Dios le decía a toda la gente, ustedes hagan todo, hagan ayuno, no trabajen, sea un sábado ceremonial. Aflijan sus almas. Aflijan sus almas, para que el sumo sacerdote se enfrenta con Dios y entonces se revisa si es que esté todo en orden. Porque si había errores, moría el sumo sacerdote. Por lo tanto, era un día solemne. Todos querían ser perdonados ese año. Y entonces oraban para que Dios les perdonaba, pero tenían que ese último día del año aprovechar el último momento de gracia para que, saliendo con vida el sumo sacerdote de la presencia de Dios y enviando al chivo
sobreviviente, mandarlo al desierto, ya se terminaba, era de alegría. Ahora viene la fiesta de las cabañas a continuación, a los días siguientes. Mucha alegría, porque Dios perdonó ese año. Así nosotros, amigos, cuando se nos apruebe, la alegría que tendremos, pero tenemos que afligir nuestras almas ahora, que se está Hoy. llevando a cabo ese juicio. Qué gran momento el que estamos viviendo prácticamente, pastor. Entonces, ahora vamos a la simbología. Justamente eso es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo hoy, ¿correcto? Pasa del lugar santo y al lugar santísimo, ¿correcto? Y esto estaba sucediendo en el año 1844. Así es. Entonces, al pasar al lugar santísimo, por eso se dice el texto que el santuario será purificado, reivindicado. Comienza en el lugar santísimo a ponerse orden, a hacer el juicio investigador, para que se revisen todos los casos de los seres humanos, y Dios allí aprobará a aquella gente, como Adán, Eva, no puede aprobar a Caín. Dios sabrá quién es aprobar y no. Y luego en la segunda venida, porque la profecía de Daniel 7 dice que a él se le va a dar el dominio y reino. Termina el juicio, se le da el reino, Jesús baja en la segunda venida y le da el reino a los santos por 1000 años y luego van a gobernar por sin fin. Pero al darle el reino tiene que darle el castigo a aquellos que se resistieron al Señor y merecen ser destruidos. O sea que en el día de la expiación, mis queridos hermanos, aquí era un aspecto de justificación, ¿verdad? En este caso para los israelitas en ese momento predicho, ¿no? Aquellos que fueron leales, fieles realmente, una gran bendición, una gran alegría realmente, ¿no? Ahora, nuestro Señor Jesucristo está como nuestro sumo sacerdote hoy en día, pero también, bueno, todavía la puerta de la misericordia está abierta, pero también Él está actuando como nuestro abogado, pero también está haciendo un trabajo bien especial, pastor, que yo creo que es tan importante que en nuestro próximo programa toquemos exactamente el trabajo, o sea, la separación, como nuestro sumo sacerdote, como nuestro abogado, y posteriormente viene ya con otra actitud, como un gran comandante, muy diferente totalmente. Pastor, a este puntito unas palabras finales. Amigos, mirar la obra de Jesús en la cruz del Calvario es el puntapié, pero no lo es todo. Hay cuantos cristianos de buena voluntad, de lindo corazón, pero al no ver a Jesús en el santuario, Jesús fue trasladado ya, Él subió, ascendió al cielo y de allí vendrá. Y dice el credo, vendrá a juzgar a vivos y muertos. Él vendrá más bien a dar el galardón de un juicio que se llevó a cabo en el cielo, según Daniel capítulo 7. Por lo tanto, mirar a Cristo en el cielo. ¿En qué parte del cielo? En el santuario. ¿En qué parte del santuario? ¿Lugar santo o lugar santísimo? Es fundamental. Por eso es que, amigos, nosotros necesitamos crecer en conocimiento. Arrancamos bien mirando a Jesús en la cruz del Calvario, pero junto con la cruz, allí vamos a ver al Maestro que nos aplica los beneficios de la cruz, nos da el perdón, pero también nos da la final aprobación, como enseña la profecía, que al final del juicio Él da el galardón para que todos vivamos por sin fin junto con Él. Pastor, en nuestro próximo programa vamos a hablar de dos planes que están reflejados en el santuario, en este caso, poniendo como fundamento el santuario, la importancia de poder entender el santuario, pastor, porque ahí están los dos planes y a la luz de la palabra vamos nosotros a ver en qué consisten estos dos planes. Así que fue una gran bendición, pastor, poder entregar esta parte, pero hay una parte importante que viene, así que el Señor les bendiga y gracias por acompañarnos. Amén. Amén.